Imagina un rey tan poderoso que su sabiduría fue concedida directamente por Dios. Entre varios candidatos al trono de David, Dios eligió a Salomón para gobernar Israel y continuar el trabajo de su padre. Pero, ¿y si te dijera que ese mismo rey recibió algo más que sabiduría? Unió sabiduría al poder emanado de artefactos divinos para dominar demonios y crear una legión de esclavos que cumplían sus órdenes. Puede que se haya convertido en el rey de Israel por sucesión, pero en sus horas libres era el rey de los demonios por pura vocación. Lo que él hizo, y principalmente lo que él descubrió, lo puedes comprobar ahora. Cuando hablamos de Salomón y de su extensa conexión con rituales y adoraciones a dioses extranjeros, no podemos olvidar su intimidad con Dios. Esta está anclada en un tratado hecho con su padre y que sería presagiado en la línea de sucesión de David. Salomón no tenía derecho al trono por varias razones. No me refiero a la prematura edad del joven, sino a la naturaleza de la paternidad de David. Su madre era Bate-sheba, la amante de su padre. Esta relación nació del pecado y eso nunca se superó completamente. Sabemos de eso porque la Biblia nos dice que David, con celos y motivaciones sanguinarias, tratando de encubrir el adulterio, manda matar al esposo de Bate-sheba. Él se llama Urías, uno de sus guerreros más honrados. El adulterio le costó caro a David y condenó al joven Salomón a vivir al margen de la realeza, sin sentirse debidamente parte de esa corte. Pero el gran punto de inflexión está en la culpa de su padre, que al pedir a Dios que un día le dio un reino, la oportunidad de honrar su legado le permite hacerlo con su prole completa, contemplando incluso al hijo del adulterio. No veas este momento como un fallo imposible de un hombre santo. La Biblia normalmente nos muestra que las personas son propensas al fracaso, y lo que las hace merecedoras de la gloria eterna es la capacidad de observar sus errores, arrepentirse y no repetirlos. El único hombre perfecto que existió, al menos eso afirman las Sagradas Escrituras, fue Cristo. Pero eso no significa que hombres antes de él no estuvieran a la altura de Dios. Abraham consolida una escuela de pensamiento que germinó la mente de innumerables líderes para el pueblo israelita, sublocando parte del andamiaje dogmático que Moisés ayudó a propagar cuando guió a un pueblo subyugado hasta la tierra prometida. Estos hombres vivieron más allá de sus posesiones. Por ejemplo, el propio David no tenía grandes tierras y trabajaba en las tierras de Jerusalén. Sobre Abraham, el patriarca mayor, también sabemos que probablemente poseía algunos recursos, pero nada que lo hiciera tan noble como Job, otro patriarca bíblico. ¿Y qué tienen en común estos grandes hombres? Quizás hayan elegido a un Dios que no fuera obtuso y que propiciara un reinado de glorias inimaginables. Pero creo que hay algo aún más profundo, algo que por sí solo exigiría mucho de ellos, la convicción de que somos esencialmente buenos y que en el curso evolutivo decidimos qué semillas vamos a cultivar. Salomón, sin embargo, era diferente. No por su herencia gestacional o por el pecado heredado de sus padres, hasta porque Dios tenía planes para él, planes tan nobles como los que ideó para el mayor rey de Israel. Cuando estudiamos cualquier texto antiguo, no podemos simplemente leer. Es necesario interpretar y dar contexto histórico. Sin eso, algunos elementos importantes quedan fuera y el conocimiento adquirido pierde su función. Por ejemplo, sabemos que la herencia no seguía el interés personal de David. No podía simplemente indicar a alguien para que lo sucediera en el trono. Era una sociedad que utilizaba criterios etarios para definir al heredero, como la mayoría de los reinos lo hicieron. Quien debía sentarse en el trono y perpetuar el trabajo primoroso de David era Adonías. A esa altura, David ya tenía un reinado prolongado que abarcaba regiones kilométricas que ni siquiera había ambicionado. Unió a todas las tribus israelitas en torno a un poder centralizador. Era algo que nadie creía posible, y la campaña para asumir su lugar llegó durante su vejez. No era algo que necesitara esperar de hecho su muerte, ya que sus hijos buscaban su aprobación. Ella sería esencial para que el pueblo contemplara positivamente al nuevo rey. Estas disputas
generaron mucho murmullo y agitación. Mientras convalecía en edad avanzada, sus hijos libraron batallas en las sombras con un intento frustrado de golpe. Absalón, uno de los hijos de David, intentó usurpar el trono por la fuerza con la ayuda de Joab, un aliado del rey enfermo. Este episodio catapultó el liderazgo de Salomón, que para ese entonces ya había caído en las gracias del pueblo y fue visitado por Dios, quien le ofreció al joven cualquier cosa que deseara. Él solo pidió sabiduría, y ese don le fue asegurado. Fue David, a punto de abandonar la tierra, quien presentó al pueblo al nuevo rey, dejando instrucciones claras sobre el mantenimiento de su obra y la construcción de cimientos que pulirían la manifestación de fe de su pueblo. Dejó una lista detallada de cómo construir un templo que serviría como monumento religioso para futuras generaciones. El Templo de Salomón. Tal monumento era tan bello que su belleza no era comparable ni siquiera al castillo del rey. Pero desafortunadamente, toda esta saga no ocurrió como se planeó. Pronto veremos que el camino que Salomón recorrió permanece oculto por alguna razón, pero ciertamente podemos afirmar algunas cosas, considerando los atajos que tomó y sus preferencias por matrimonios extranjeros. Incluso las casi 700 esposas tenían una función más allá de lo carnal. Eran parte de su estrategia de expansión geográfica y acuerdos comerciales. A diferencia de David, un guerrero nato, Salomón usaba la sabiduría que heredó de Dios, algo que sin duda le permitió disfrutar inicialmente de un reinado pacífico y exitoso. Pero las cosas cambiaron drásticamente, o tal vez nunca cambiaron de hecho. Su historia es aún más fascinante de lo que comúnmente reconocemos. Incontables tradiciones filosóficas lo utilizan como fuente de inspiración, y diversas tradiciones ocultistas lo eligen como un maestro propenso a dominar fuerzas gravitacionales y energéticas, sobre todo una legión entera de demonios dentro de su anillo, un artefacto mágico rodeado de misterios impronunciables. Pero ¿cómo podemos conectar al Salomón bíblico con el Salomón místico? ¿Qué evidencias tenemos actualmente para reforzar estas afirmaciones? Ahora déjame contarte algo que se ha mantenido en silencio hasta hoy. Algunos de los grimorios más antiguos del mundo fueron prohibidos no porque fueran absurdos, sino porque revelaban demasiado. Relataban rituales, símbolos y fórmulas ancestrales que desafiaban el control de iglesias y gobiernos. Y aún más, mostraban conexiones ocultas entre lo que hoy llamamos ángeles, demonios, arquetipos y entidades espirituales. Este contenido fue rescatado y reunido en un video especial, pero como incluye información que las plataformas no siempre permiten divulgar, el video está disponible solo en nuestro sitio oficial y estará en línea por tiempo limitado. Si quieres verlo, solo escanea el código QR en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado abajo. En su extensa vida, el rey escribió diversos libros que forman parte del canon cristiano. También existe una supuesta autoría de otros escritos que nunca han sido probados. Los más famosos son Proverbios y, por supuesto, Eclesiastés. Pero mi interés ahora no es en el libro que él reconocidamente escribió. Quiero introducir el Testamento de Salomón, un manuscrito atribuido a él donde describe, teóricamente, la visita del arcángel Miguel, que le obsequió un anillo capaz de controlar demonios, el famoso anillo mágico que mencioné. Esa es la base de la historia, pero ni siquiera hemos rozado la superficie aquí. ¿Existe alguna resonancia bíblica con esta historia? Una de ellas era la belleza descomunal del tiempo y la construcción sumamente difícil que nos llevaría a creer que Salomón tuvo ayuda externa. También existe la conexión bíblica con la difusión de varias corrientes religiosas, con la aceptación de la pluralidad de culto en Jerusalén. Salomón, en teoría, se había convertido en rehén de las esposas que tenía, y ellas lo sedujeron de tal manera que él mismo comenzó a adorar a otros dioses, figuras extrañas y distantes de la fe de su pueblo. Esto abrió una puerta para que la gente comenzara a confabular sobre un rey fallido e idólatra. Pero el testamento en sí
no debe ser leído solo como un material sagrado. Su origen denota un esfuerzo por establecerse como una corriente de pensamiento. Y esto, de cierta manera, influyó en diversas escuelas ocultistas. Esta pseudepigrafía contiene un fuerte estímulo práctico. Es la base de lo que llamaremos magia salomónica. Sabemos que Salomón probablemente contó con mucha ayuda para construir el templo. Si creemos en lo que dice su testamento, podemos suponer algo fascinante también: el uso de demonios para construir un tótem imagético de la fe cristiana. Eso por sí solo sería considerado blasfemia. Pero note que el anclaje dogmático es claro. El anillo fue concedido por el arcángel, un emisario divino, y el control de los demonios crea una barrera jerárquica y moralmente superior. No se equipara, solo encadena a los demonios, dentro de un receptáculo mágico controlándolos a su antojo. Salomón, como una deidad sobrenatural, el precursor de los rituales mágicos, siempre es motivo de controversia. Pero sepa que su falla moral y la ruptura de su reinado es algo reconocido por el cristianismo, siendo él responsable de repetir el recorrido de su padre, solo que, a diferencia de David, deja a un pueblo más alejado de los ideales que genera desarmonía entre las tribus y una alternancia de poder que su sucesor nunca logró realinear. Lo que tenemos también son meros fragmentos. En algunos casos es posible leer una evidencia allí, otra extraída de algún escrito antiguo, pero nada tan profundamente esclarecedor como el testamento homónimo. Por ejemplo, un historiador judío escribió algo curioso, pero no sabemos ni siquiera si podemos creer en sus palabras. Él describe la existencia de un grupo de exorcistas que proviene de una tradición que se remonta a los tiempos del Imperio Romano. Estos miembros utilizaban un anillo con el sello de Salomón para administrar los exorcismos. El testamento, como les dije, no solo tiene valor literario, es un catálogo riquísimo sobre la demonología salomónica. Con el paso de los años, ha sido objeto de severos análisis y revisitas que permitieron extraer de sus páginas la traducción más precisa. Fue originalmente escrito en griego koiné, el mismo idioma utilizado en la confección del Nuevo Testamento, lo que sugeriría una predominancia del conocimiento adquirido por pueblos más primitivos, que se expandieron por el mundo tras la aparición de Cristo. No entraré en detalles sobre escapularios y no intentaré hacer un análisis exhaustivo, pero haré lo posible por explicar exactamente lo que cubre el testamento. Durante algunos momentos verán el uso de eufemismos, y esto a veces conlleva una interpretación más teológica y estilística. Cuando esto ocurra, no será algo constante. Por favor, entiendan que no soy un especialista. Tengo admiración por el tema y considero valiosa toda contribución, pero sé que estoy entrando en un terreno nebuloso, algo que mueve pasiones. El testamento que narraré básicamente reescribe parte de la historia del rey más famoso de Israel. Así que, eso es todo. El libro comienza precisamente con un enfoque en la construcción del templo. Salomón es presentado aquí como un rey benevolente, sabio y que sigue de cerca la evolución de la obra. Esta atención le permite percibir las penas de sus subordinados. Uno de sus empleados más devotos clama al cielo pidiendo ayuda al Señor, y Salomón se compadece del trabajador. Él alega que sufre una persecución inusual de un demonio, un ser maligno que acorta su sustento, se alimenta de su comida y le arranca el alma del pulgar. Así es lo que escuchaste. Cuando el texto menciona pulgar, vale la pena recordar que este es probablemente un escrito primitivo. Es común entender algunas alegorías de manera más práctica, pero a veces la ausencia de practicidad no es intencional. Puedo señalar dos direcciones. La primera es el uso de una figura retórica para representar actos libidinosos o violaciones sexuales. Observa que el demonio en sí utiliza su comida, su salario y su cama. Y esta definición puede encajar perfectamente con la definición más humana del mal, contemplada en la figura humana. Salomón, al ver toda esta situación, decide interceder a favor del empleado. Su petición es recibida por Dios, quien envía a Miguel
para proporcionar una solución temporal. Él trae consigo un anillo imbuidos de poderes extraordinarios que permitirían a Salomón resolver esta cuestión puntual, pero el anillo permaneció en su posesión y se convirtió en un elemento importante de su magia. Esta es la introducción del libro, pero ya he dejado claro antes que la base de esta literatura no es solo didáctica. Ella prepara a sus lectores para un conocimiento profundo sobre demonios y sobre diferentes manifestaciones y rituales mágicos. Es importante que quede claro que el anillo no existe sin el sello salomónico. Esto es algo ya presagiado por exorcismos que ocurrirían durante el Imperio Romano, pero no existe una gran exactitud en sus trazos. De hecho, el Testamento firmará un conocimiento difuso y poco confiable. Hubo una bifurcación conceptual que solo años de contribuciones culturales incompatibles son capaces de hacer, permitiendo una apertura tan prolífica que se vuelve difícil separar el contenido original de las alteraciones posteriores. Y esa sería una parte importante. Pero volviendo al libro, la historia pierde sus contornos pueriles. El joven que clama por providencia, un rey benevolente, la visita de un ángel. Todo esto parece demasiado simple para ser verdad. Y sin que nos demos cuenta, la historia cambia drásticamente cuando finalmente ocurre un enfrentamiento entre el joven y el demonio que lo perturbaba. Lo que considero particularmente extraño es que el Testamento muestra al joven actuando solo, usando el anillo de la manera que entendía necesaria. Entonces, este es el escenario. El joven lanza el anillo sobre el demonio, que es capturado de inmediato, haciendo que surja sobre el dominio del rey. Mientras esto ocurre, el Testamento prueba su fuerza y el motivo de haberse vuelto tan famoso. Cuando los demonios son capturados, se ven obligados a informar su nombre, su ubicación y cualquier otro detalle relevante. Esto ayuda al desafortunado lector a comprender y catalogar a los demonios, y se ha convertido en una vasta fuente de estudio. Y cada demonio, estamos hablando de una legión, posee características y orígenes distintos. Después de catalogarlos, Salomón no los devolvía al lugar de donde salieron. Los hacía esclavizar en la construcción del templo, lo que sin duda facilitó el trabajo del joven obrero y ahorró bastante dinero para la realeza. Salomón comprendió que estaba lidiando con fuerzas más allá de la comprensión humana. El arcángel enviado por Dios actuó de inmediato, ayudando al rey a someter al demonio Ornias, quien, obligado a trabajar en la construcción del templo, no tardó en revelar información importante sobre los otros demonios. A partir de ese momento, Salomón comenzó a entender que, para mantener su reino y completar el templo, necesitaba no solo fuerza y sabiduría, sino también control sobre las fuerzas del mal. Con Ornias y otros demonios bajo su mando, Salomón inició un proceso sistemático de identificación y captura de espíritus malignos. Fueron 37 demonios y durante este periodo Salomón contribuyó activamente en la captura de diversos nombres conocidos, incluso los menos referenciados. Cada demonio capturado en el suelo revelaba su esencia oscura y aterradora. Por ejemplo, al mirar la vastedad de la tradición gnóstica, tenemos características demoníacas en eterna batalla campal, lo que refuerza la visión de un universo en constante lucha entre el bien y el mal. Estas entidades planetarias, estoy hablando de las 7 constelaciones, no solo influían en el destino de los mortales, sino que también mantenían un gobierno demoníaco sobre el mundo físico. Este concepto refleja una percepción gnóstica donde el mundo material es regido por fuerzas que, aunque divinas en su origen, cayeron en desgracia y se volvieron corruptas, como los ángeles caídos que tanto hemos mencionado aquí en las últimas semanas. Salomón, imbuido de una misión divina, entendía que para construir el templo, un monumento dedicado a Dios, necesitaba purificar la tierra de esas influencias malignas. Así, utilizó el poder que le fue conferido por el anillo sagrado para convocar y controlar a esas entidades. El arcángel, sin embargo, no lo abandona tras la exploración inicial. Continúa desempeñando un papel crucial, ayudando a Salomón
a mantener el orden entre los demonios y a asegurar que el trabajo en el templo avanzara sin interrupciones. Entre los demonios catalogados por Salomón se encuentran criaturas de todo tipo. Algunos, como Lixtetrax, el demonio del viento, tenían poderes que podían ser utilizados para fines prácticos, como mover grandes masas de aire para ayudar en la construcción. Otros, como Ephipus, el dragón alado, presentaban desafíos significativos. Salomón sabía que no podía confiar completamente en esos seres, y por eso siempre los mantenía bajo la atenta mirada de sus ángeles guardianes. Y considero que esto es de una sabiduría profunda. Usar los dones sobrenaturales de seres de las tinieblas para construir un monumento en Jerusalén. Pero la relación entre Salomón y los demonios era compleja. Él era de hecho su señor y los trataba como lacayos. El problema es que, aunque los sometía, el rey también demostraba una comprensión profunda de sus naturalezas y de cómo podían ser utilizadas para servir a un propósito mayor. Esto es particularmente evidente en la leyenda del Shamir, el gusano mágico que, según el Talmud babilónico, fue encontrado con la ayuda de Asmodeo, el rey de los demonios. Salomón utilizó el Shamir para cortar las piedras preciosas sin el uso de herramientas de hierro, que, como se menciona en otras tradiciones, causaban terror en los demonios. Nunca entendí del todo el motivo, pero el hierro es algo que los demonios consideran insoportable. Esta aversión al hierro es un tema recurrente en los manuales demonológicos y refuerza la idea de que ciertas sustancias y elementos tienen poderes específicos sobre los espíritus malignos. En el caso de Salomón, esta sabiduría le permitió construir el templo de tal manera que ningún demonio pudiera interferir con su sacralidad. Al usar el Shamir y al evitar el uso de hierro, garantizó que la edificación permaneciera pura y que el trabajo de los demonios se mantuviera dentro de los límites que él mismo impuso. El conocimiento acumulado por Salomón sobre los demonios y sus debilidades no era solo teórico. Él aplicó estas lecciones en la práctica, asegurándose de que los demonios capturados fueran utilizados de manera eficaz en la construcción, pero siempre bajo un estricto control. Salomón también sabía que necesitaba aliados poderosos para lidiar con estas fuerzas. Por eso, frecuentemente convocaba al arcángel y a otros ángeles para reforzar sus órdenes y mantener a los demonios en obediencia. La relación de Salomón con Dios es otro aspecto central de esta narrativa. Aunque recibió dones extraordinarios para gobernar y construir el templo, Salomón siempre supo que esos poderes venían con responsabilidades. Sabía que no podía ceder a la tentación de usar sus conocimientos demonológicos para fines egoístas, ya que eso resultaría en su ruina. Este entendimiento se refleja en su negativa a aceptar la traición ofrecida por Ornias y en su insistencia en mantener la pureza de la construcción del templo. Sin embargo, la historia de Salomón también es una advertencia sobre los peligros del poder absoluto. Mientras logró capturar y someter a los demonios, el rey también comenzó a darse cuenta de que la línea entre el uso legítimo del poder y la corrupción era muy tenue. Este delicado equilibrio entre luz y oscuridad, entre conocimiento y arrogancia, sería un tema que Salomón enfrentaría a lo largo de su vida y que eventualmente lo llevaría a cuestionar hasta qué punto podría continuar en su misión sin desviarse del camino que Dios había trazado para él. Mientras Salomón continuaba su misión de construcción del templo, con la ayuda de los demonios sometidos, su fama como el más sabio de los reyes y el más poderoso de los hombres se extendió por toda la región. El templo comenzó a tomar forma, su grandiosidad era inigualable, y las leyendas sobre su construcción se difundieron más allá de las fronteras de Israel. La reputación de Salomón como un maestro tanto de lo oculto como de lo divino atrajo la atención de sabios, magos y gobernantes de tierras lejanas, todos ansiosos por entender el secreto detrás de su poder. Entre los muchos visitantes que llegaron a Jerusalén estaban sacerdotes egipcios, magos caldeos y astrólogos persas, cada uno trayendo consigo ofrendas y buscando audiencias con el rey. Salomón los recibió, sabiendo que buscaban más que simple sabiduría,
querían el poder que él poseía. Pero Salomón era cauteloso. Sabía que el conocimiento que tenía no podía ser compartido indiscriminadamente. Los secretos de los demonios y del grimorio que estaba compilando eran demasiado peligrosos para ser dejados en manos equivocadas. A pesar de esto, Salomón comprendía la importancia de las alianzas y del intercambio de conocimientos. Dialogó con esos visitantes, aprendiendo sobre sus prácticas y creencias, mientras, al mismo tiempo, protegía los secretos más profundos del templo. Sabía que el poder que poseía venía con la responsabilidad de mantener el equilibrio entre las fuerzas del bien y del mal. Cualquier error podría desencadenar una serie de eventos catastróficos que no solo destruirían Jerusalén, sino que también comprometerían el plan divino. Entre los visitantes más intrigantes se encontraba una delegación de sabios de Egipto, conocidos por sus vastos conocimientos sobre magia y astronomía. Estos hombres, que afirmaban descender de los antiguos sacerdotes de Tot, el dios egipcio del conocimiento, mostraron un gran interés en la construcción del templo y en los métodos utilizados por Salomón para controlar a los demonios. Hablaron sobre la existencia de textos ocultos en Tebas, que mencionaban rituales de control sobre seres sobrenaturales, y especularon sobre la posible conexión entre estas prácticas y los secretos que Salomón había descubierto. Salomón, intrigado por estas revelaciones, permitió que los egipcios tuvieran acceso limitado a ciertas partes del templo. Quería entender hasta qué punto las tradiciones mágicas egipcias se alineaban con los conocimientos que estaba adquiriendo de los demonios. Sin embargo, permaneció vigilante, sabiendo que el poder que poseía no debía ser compartido completamente. Intercambió información con los egipcios, pero mantuvo los secretos más profundos guardados en su grimorio, que sabía que debía permanecer escondido e inaccesible para todos, excepto para él mismo. Estos encuentros también permitieron que Salomón expandiera su conocimiento sobre las prácticas ocultas de otras culturas. Aprendió sobre la conexión entre los astros y los demonios, sobre cómo ciertas constelaciones eran utilizadas para invocar o desterrar espíritus malignos. Esto amplió su comprensión de la naturaleza de los demonios que estaba sometiendo y le permitió refinar aún más los rituales que usaba para controlarlos. Salomón también comprendió que el conocimiento oculto era una herramienta que, si se usaba correctamente, podría traer grandes beneficios, pero si se usaba mal, podría causar una destrucción inimaginable. Durante este período, Salomón continuó catalogando a los demonios que capturaba. Registraba sus nombres, sus orígenes y los métodos precisos para controlarlos. El grimorio, que comenzó como un simple registro de las entidades sometidas, se convirtió en un vasto compendio de conocimiento arcano. Salomón sabía que este conocimiento no era solo para su propio uso, sino que debía ser preservado para las futuras generaciones. Comprendía que un día el mundo podría necesitar ese conocimiento para lidiar con las fuerzas del mal, y por eso dedicó gran parte de su tiempo a compilar el grimorio con el máximo de detalles posible. Sin embargo, a medida que Salomón se adentraba en el conocimiento oculto, comenzó a darse cuenta de los peligros que esto traía para su propia alma. Aunque había sido elegido por Dios para una misión sagrada, el contacto constante con los demonios y el uso de sus fuerzas empezaba a tener un efecto corrosivo sobre él. Se dio cuenta de que se estaba volviendo cada vez más dependiente del poder que poseía y que su búsqueda de conocimiento comenzaba a eclipsar su devoción a Dios. Esta percepción llevó a Salomón a un profundo dilema. Sabía que necesitaba continuar su trabajo para completar el templo y cumplir su misión, pero también sabía que se estaba arriesgando a perder su alma en el proceso. Comenzó a cuestionar hasta qué punto podría seguir sin desviarse del camino que Dios había trazado para él. Salomón pasó noches en vigilia, orando y buscando orientación, tratando de encontrar un equilibrio entre el uso del poder demoníaco y su devoción a Dios. La respuesta a este dilema no vino fácilmente. Salomón continuó siendo tentado por el poder que poseía y por el deseo de entender cada vez más
sobre los misterios del universo. Pero también sabía que, como rey, tenía una responsabilidad hacia su pueblo y que no podía permitir que su búsqueda personal comprometiera el bienestar de Israel. Este conflicto interno sería algo que Salomón cargaría consigo hasta el final de su vida, un constante recordatorio de que, incluso para el más sabio de los hombres, el poder absoluto venía con un costo. El Testamento de Salomón describe, en sus capítulos finales, los desafíos que enfrentó el rey al intentar mantener el equilibrio entre su deber sagrado y el poder que poseía. A medida que el templo se acercaba a su conclusión, Salomón sintió la creciente presión de las fuerzas demoníacas que había subyugado. Aunque los demonios continuaban obedeciendo sus órdenes, el rey sabía que aguardaban cualquier señal de debilidad para rebelarse. La tensión entre Salomón y las entidades que controlaba se volvió palpable, y el propio templo parecía reflejar esa lucha. Los últimos demonios capturados por Salomón fueron los más difíciles de someter. Estos seres, más antiguos y poderosos, tenían una comprensión profunda de las artes mágicas y eran capaces de resistir los encantamientos comunes. Salomón, con la ayuda angelical, tuvo que emplear toda su sabiduría y conocimiento para capturarlos. Entre estos demonios estaba Cunopegos, el temible demonio caballo de mar, cuyas fuerzas estaban ligadas a las mareas y a las corrientes oceánicas. Someterlo requirió un esfuerzo colectivo de Salomón y sus aliados angelicales, y el rey sabía que, si fallaba, el poder de este demonio podría causar inundaciones catastróficas en toda la costa de Israel. Durante esos momentos, Salomón se vio obligado a confrontar sus propias limitaciones. Se dio cuenta de que, a pesar de toda su sabiduría y poder, seguía siendo humano y sujeto a las fallas y tentaciones que afligían a todos. El Testamento describe cómo Salomón comenzó a darse cuenta de que su éxito en controlar a los demonios no era solo una cuestión de poder, sino también de humildad y fe. Comprendió que su verdadera fuerza provenía de su devoción a Dios y que, sin esa fe, no habría podido lograr nada de lo que había hecho. Esta percepción llevó a Salomón a buscar una reconciliación con Dios. Aunque todavía utilizaba el poder demoníaco para concluir el templo, comenzó a alejarse de las prácticas más oscuras y a centrarse en la purificación de su alma. Salomón empezó a dedicar más tiempo a la oración y a los rituales sagrados, buscando limpiar su mente de las influencias malignas y renovar su conexión con lo divino. También comenzó a enseñar a sus seguidores la importancia de mantener la fe, advirtiéndoles sobre los peligros de permitir que el poder corrompiera sus almas. Sin embargo, el Testamento de Salomón no oculta los errores del rey. Describe cómo Salomón, en momentos de debilidad, cedió a la tentación de usar el poder que poseía para fines egoístas. Esto es más evidente en la historia de las esposas extranjeras, que lo persuadieron a adorar dioses paganos. Salomón, en su búsqueda de alianzas políticas y la expansión de su reino, permitió que estas influencias externas penetraran en su vida y, por extensión, en el templo que estaba construyendo. Esta falla se retrata en el Testamento como una advertencia sobre los peligros de desviarse del camino de la fe, incluso para aquellos que han sido elegidos por Dios para grandes obras. Todo esto nos lleva al enfrentamiento con Belial, el demonio que, según algunas tradiciones, fue el más difícil de someter. Belial representaba la corrupción y la tentación, y Salomón sabía que, para completar su obra y garantizar la pureza del templo, necesitaba derrotar a esta entidad. La batalla con Belial no fue física, sino espiritual. Tuvo que confrontar sus propios demonios internos, su orgullo, su ambición y su tentación de usar el poder para fines personales. El Testamento describe cómo Salomón finalmente logró someter a Belial, pero solo al renunciar a todas sus ambiciones mundanas y rendirse completamente a la voluntad de Dios. Este acto final de humildad es lo que permite a Salomón concluir la construcción del templo y consagrarlo como un lugar de adoración a Dios. Sin embargo, el Testamento también deja claro que, a pesar de su éxito,
Salomón nunca pudo escapar completamente de las consecuencias de sus acciones. Su alma, aunque redimida, lleva las cicatrices de las batallas que libró contra las fuerzas del mal. Salomón es retratado como un hombre que, aunque ha alcanzado grandes logros, también cometió graves errores, y esos errores sirven como un recordatorio para todos aquellos que buscan poder más allá de su comprensión. Con la construcción del templo finalmente concluida, Salomón sintió una mezcla de alivio y tristeza. Había cumplido su misión, pero el costo había sido alto. Sabía que su alma nunca sería la misma, y el peso de las decisiones que tomó a lo largo del camino continuaría persiguiéndolo hasta el final de sus días. Salomón empezó a evitar los antiguos rituales que había realizado y comenzó a concentrarse en gobernar su reino con justicia y sabiduría, siempre recordando las lecciones que había aprendido. Sin embargo, el legado de Salomón no terminaría con la conclusión del templo. El grimorio que había compilado, con sus secretos demonológicos e instrucciones detalladas sobre rituales de control, fue escondido en las profundidades del templo. Reconocía que este conocimiento era demasiado peligroso para dejarlo al alcance de cualquiera. Confió el artefacto a un pequeño grupo de sacerdotes leales, instruyéndolos a mantenerlo en secreto y a protegerlo con sus vidas. Pero, como suele suceder, el poder atrae a aquellos que desean utilizarlo para sus propios fines. A lo largo de los siglos, rumores sobre el grimorio de Salomón comenzaron a circular entre los ocultistas y magos que buscaban el poder absoluto. Se decía que el grimorio contenía el secreto para invocar y controlar demonios, así como lo había hecho Salomón, y que quien lo poseyera podría dominar el mundo. Estas historias, aunque a menudo exageradas, contenían un núcleo de verdad que mantuvo al grimorio en el centro de innumerables leyendas y mitos. Con el paso del tiempo, el grimorio se asoció a otros textos esotéricos, como la llave menor de Salomón y el Higromanteia, que también trataban sobre la invocación de entidades sobrenaturales. Estos textos se convirtieron en la base para muchas prácticas ocultistas en la Europa medieval y renacentista, y el nombre de Salomón comenzó a ser venerado no solo como el más sabio de los reyes, sino también como el mayor de todos los magos. Y la propia Biblia lo presenta como un rey que arrastraba multitudes a su paso. En el apogeo de su reinado, las personas se reunían para disfrutar de escucharlo hablar sobre cualquier tema. Solo puedo suponer que parte de esta forma tiene motivaciones profundamente sobrenaturales, pues temo que parte de sus visitantes reconocen su poder. Pero el tiempo pasó, y el testamento de Salomón permaneció un texto oscuro, conocido solo por unos pocos eruditos y místicos que buscaban desentrañar sus secretos que nadie consideró lo suficientemente interesantes para esclarecer. La mayoría de las personas nunca ha oído hablar del texto, pero aquellos que lo conocían sabían que contenía un poder peligroso y tentador. La conexión final que Salomón hace en su testamento es clara. El poder que poseía no era suyo, sino algo que le fue concedido por Dios. Sabía que, sin la guía divina, ese poder podría fácilmente transformarse en una maldición. Y eso forma parte del canon bíblico. Salomón reflexiona sobre sus fallas morales y sobre el peso de la seducción. La idolatría a los dioses extranjeros costaría lo mismo para su alma que la manipulación de demonios en el templo. Sea cual sea la verdad que se sostendrá al final, este no es un rey típico. Su historia sigue siendo una incógnita, aunque existe una vasta producción literaria sobre su vida, y así el legado de Salomón continúa vivo a través de las eras. Su obra, aunque grandiosa, fue solo una parte de su historia. El verdadero legado de Salomón está en los textos que dejó atrás, en los secretos que descubrió y en las lecciones que aprendió sobre el poder, la fe y la responsabilidad. Sabía que el conocimiento que había adquirido podría ser tanto una bendición como una maldición, y que correspondería a las generaciones futuras decidir cómo usar ese conocimiento. Para bien o para mal, esa es la égida del libre albedrío. Y para aquellos que aún buscan el grimorio de Salomón, la advertencia final del historiador John Dalberth Acton debe tomarse en serio.
El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Los grandes hombres casi siempre son hombres malos, incluso cuando ejercen influencia y no autoridad. Antes de salir, haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para acceder al contenido completo sobre los textos que fueron ocultados durante siglos y que ahora están disponibles, aunque sea por tiempo limitado. El Testamento de Salomón no es solo un relato de hechos pasados, sino una advertencia para el futuro, un recordatorio de que la línea entre el bien y el mal, entre la sabiduría y la arrogancia, es tenue y fácilmente cruzada. Y ese es un límite que no estoy dispuesto a cruzar, incluso si las ganancias resultan ser ilimitadas. Lo que permanece oculto en las profundidades del templo puede ser encontrado algún día, pero la pregunta que Salomón deja para aquellos que lo sucederán es esta: ¿estás preparado para enfrentar las consecuencias